Un cordial saludo para todos, apreciados estudiosos. Bienvenidos a ya nuestro quinto encuentro de la asignatura Gestión Integral de Residuos Sólidos. Les recuerdo mi nombre, yo soy su tutora y la docente de la asignatura, Ivonne Angulo de Castro. Y bueno, ya para este momento ya nos estamos disponiendo a dar cierre al módulo 2 de la asignatura con el tema ya final, de disposición final, sumado a una última parte que nos hizo falta en nuestra última sesión de estaciones de transferencia. Y pues bueno, el propósito entonces de esta sesión es ya ahondar en estos últimos temas. Y si surgieran, en caso de tener asistentes de forma sincrónica, si surgieran o se encontraran inquietudes en relación a la próxima actividad que ustedes van a entregar, pues entonces daremos un espacio para esto. Ya entonces ustedes están viendo el contenido como tal de la presentación, que, disculpen, que les estoy presentando en este momento. Y entonces vamos a retomar que habíamos dejado en la etapa de recolección, la parte de recolección y barrido, que es, digamos, lo de las rutas de selección como tal, que corresponde a lo que ya vamos a desarrollar en la actividad del módulo 2. Entonces, para digamos, en esta etapa de transferencia, podríamos pensar que es un proceso intermedio que se da, que se puede dar, no necesariamente siempre ocurre, cuando que es previo a la etapa de disposición final. Entonces, cuando tenemos situaciones como que del lugar donde se están recolectando los residuos al sitio de disposición son sitios demasiado distantes, ¿sí? Como les decía yo en la sesión anterior, esta situación es, digamos, el proceso de recolección del servicio de aseo es muy crítico por los altos costos que se manejan, ¿sí? Entonces, una de las formas de hacerlo más eficiente es a través de optimizar ese transporte de residuos, es decir, que un recorrido tan extenso como el que llegara a presentarse para requerir una estación de transferencia, pues va a necesitar sistemas que faciliten esa eficiencia en pro de minimizar costos. ¿Listo? Otra de las características para estos puntos de transferencias es que cuando las características de las vías, la topografía, como les mencionaba, a veces se presentan situaciones en las que los vehículos reconectores deben ser pequeños, ¿sí? Deben ser livianos para poder acceder a zonas que sean, digamos, con alta pendiente, calles muy estrechas. Entonces, digamos que cuando está esa limitación, se estipulan esos puntos de transferencia de residuos para pasar de un vehículo a otro más grande y que de esta forma pues sea más eficiente, como les menciono. Aplica mucho también y el ideal es que pudiera llegar a implementarse cuando ya se está hablando de rutas de recolección selectiva, producción total de residuos. Cuando la producción total de residuos es muy alta, pues ese es otro factor que debemos tener en cuenta para específicamente para poder, digamos, asumir que que muy seguramente se requiere una estación de transferencia, ¿sí? Porque frente a la cantidad como tal, pues, digamos, las cantidades, pues varios vehículos pueden llegar a un mismo punto para centralizar ese transporte o esa gestión. Bueno, tenemos entonces, bueno, acá ya tenemos a Andrés. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Como el tema es bastante extenso, empecé la grabación sin ti. Pero bueno, Ok. estamos hasta ahora en la primera diapositiva. Bienvenido, qué gusto tenerte acá. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar en el último tema. Nos había quedado pendiente este que estoy presentando acá, que es sobre las estaciones de transferencia. Y ya entonces para pasar a disposición final, ¿vale? Como siempre, puedes habilitar tu micrófono si tienes alguna inquietud, algún comentario en relación a la temática, ¿vale? Listo. Entonces, Ok. dime, Andrés.
No, no, adelante, profe. Ah, ok, vale. Bueno, y finalmente, digamos que cuando se hace la planificación de la gestión de los residuos en digamos, en oportunidades de aprovechamiento a nivel de región, es decir, cuando se pueden definir puntos de aprovechamiento que sean para una región, no solo para una ciudad o para un municipio específico, sino a modo de consolidar y fortalecer, digamos, unas estrategias que sirvan para diferentes zonas, pues es también una de las oportunidades que se puede tener a través de las estaciones de transferencia. En todo caso, estos sistemas de transferencia o puntos de transferencia apuntan es a la optimización de ese sistema de transporte, de lograr transportar más en un solo trayecto, de poder llevar digamos, más consolidados esos residuos hasta el punto de disposición final, haciendo más eficientes los costos, transporte, el tiempo, los operarios, vehículos, etcétera. Pueden haber diferentes sistemas, pueden haber sistemas que son muy tecnificados, como este, por ejemplo, con rampa, para que sea un sistema con descarga directa, es decir, el vehículo grande está en la parte inferior y la descarga como tal se hace a través de tolvas, en el que el vehículo pequeño hace la descarga y ya entonces se hace el proceso de llenado de este. Algunos vehículos vienen con compactación. Otros, digamos que pues tendrían el apoyo para poder hacer esa compactación y entonces ya, digamos que, espera un segundo, listo. Entonces, para digamos que para poder garantizar, digamos, el acopio en este vehículo, que es el que se va a dirigir a esos trayectos largos para el punto de disposición final. También está la opción de descarga indirecta o almacenada. Cuando, por ejemplo, cuando hay en la ciudad, no sé si a veces a ustedes les pasa y digamos que donde yo vivo ocurre a veces en las horas de recolección, sí me doy cuenta que no hacen, o sea, no es que se tenga una estación como tal, una infraestructura de transferencia, pero digamos que frente al horario de recolección se acuerda en un punto específico en el que llegan los dos vehículos, el vehículo de pequeña capacidad y el de gran capacidad, y se hace, digamos, como ese empalme para poder descargar de un vehículo a otro los residuos y continuar, ¿sí? Digamos que esto forma de hacerlo más eficiente, aunque pues el ruido, digamos como la incomodidad para la comunidad, pues eso sí, pues se puede presentar, pero pues digamos que son las formas en las que se busca optimizar este sistema. Y estas estaciones, cuando se habla de estaciones de transferencia, pueden ser de dos tipos. Pueden ser de solo separación, o sea, pueden ser de solo, digamos, transferencia de descarga y entonces este continúa su trayecto, o puede ser también de separación y aprovechamiento. Es decir, hay plantas como tal de aprovechamiento y que vienen siendo de transferencia donde se hace esa separación y ya se establece, digamos, esa red distribución de los diferentes materiales de aprovechamiento y lo que es ya no aprovechable, pues ya se lleva a disposición final. Tenemos que frente a estas estaciones de clasificación y aprovechamiento, pues en nuestro país, digamos que no son tan desarrolladas como si pudiéramos encontrarlas en otros países tan tecnificadas, pero digamos que los hay. No voy a hablar, digamos, en un sentido de desmeritar algún sistema, porque hay sistemas que están muy bien consolidados en diferentes regiones, en diferentes municipios, pero en todo caso hay que tener presentes ciertas características o criterios para estas estaciones de aprovechamiento, de clasificación y aprovechamiento de residuos, que están, digamos, reglamentadas o se empezaron, digamos, a implementar a partir de este decreto, el 2981 de 2013, en el que se reglamenta el servicio público de aseo y aquí ya se especifica cuál es ese alcance de aprovechamiento de recolección selectiva y estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos o ECAS. Digamos, entonces es un documento de la UAESP
específicamente sobre la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo. Fue el primero que surge como este proceso de implementación. También contamos con un documento técnico que la invitación es a que ustedes lo reconozcan y lo consulten, porque ustedes no saben si ya como ingenieros ambientales vayan a trabajar en esos aspectos digamos, de gestión de residuos, y que quizá entonces ustedes tengan que ver con ese diseño de las características de esas estaciones de clasificación de aprovechamiento de residuos sólidos. Entonces, este documento, digamos que es de proyectos tipo, da unos lineamientos generales de cómo deben configurarse esas ECAs. Y por último, tenemos de parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y del DNP, tenemos el informe diagnóstico de la actividad de aprovechamiento. El que les muestro aquí es del 2018, porque les soy sincera, yo he buscado y no he visto publicación todavía del 2019, no sé qué ocurrió. Se supone que, digamos, este proceso, incluso en este proceso se ha hecho una formalización, digamos, del reciclador de oficio, y se esperaba que, digamos, ese proceso ya terminara este año. Entonces, no sé si es que, digamos, hayan surgido ciertos cambios y se esté trabajando en una versión, digamos, más reciente, porque, pues, bueno, digamos que la que les puedo compartir es del 2018. Por otra parte, entonces, estas estaciones de clasificación, ¿a qué apuntan? Que no son simplemente puntos donde se separa el material, digamos, de manera informal, sino que son instalaciones que tienen criterios técnicos de diseño, ¿sí? Criterios de ingeniería, de eficiencia económica, porque tiene que verse también la rentabilidad de la cantidad de material aprovechable que llega a estos puntos, que se enfocan en el pesaje, en la clasificación de residuos sólidos aprovechables a través de procesos, y ahí ya viene cómo se diseña, si solo procesos manuales o procesos mecánicos o mixtos, y pues que deben contar con autorizaciones ambientales para el lugar. Esto, digamos, cuando les hablaba del proceso de formalización del reciclador de oficio, es lo que se llama en esta norma que les mencioné, el régimen de progresividad o formalización progresiva, que es de 5 años. Y acá entonces vemos que estas ECLA, ¿cuál es la función que van a cumplir? Que nosotros tenemos un proceso de recolección, de transporte, ¿sí? En donde se busca hacer un proceso de aprovechamiento, ¿sí? Y que ese material que es aprovechado pueda clasificarse, pesarse en estas estaciones, ¿sí? Y que posteriormente entonces puedan llevarse a su valor o a su reincorporación a un ciclo económico. Ya entonces con esto pasamos ahora sí al tema de cierre, que es la disposición final. El último eslabón de la gestión de residuos, ¿sí? El que es menos deseado, pero el que más usamos. El que debemos buscar reducir, garantizando o asegurando que lo que realmente estamos disponiendo ahí sea lo que restrictivamente, digamos, lo que a manera explícita se necesita disponer ahí, y no cosas digamos, materiales que puedan ser aprovechables, ¿sí? ¿Cómo definimos un relleno sanitario? Digamos, el relleno sanitario es, bueno, o empecemos más bien desde la definición de la disposición final. La disposición final puede entenderse como un proceso desde perdón, visto desde el proceso de la gestión integral, pues ese es ese proceso donde yo voy a aislar, voy a confinar los residuos sólidos de forma definitiva, o sea, van a quedar ahí, ¿sí? De modo que no van a representar daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente, ¿sí? Y entonces, ¿qué entendemos por un relleno sanitario? El relleno sanitario como tal es un espacio donde se desarrolla ese confinamiento, pero no es cualquier lugar. Yo no puedo decir, bueno, aquí junto al barrio donde yo vivo hay una zona verde amplia y yo puedo entonces pensar en que aquí se pueda construir un relleno sanitario. No.
en la función del relleno sanitario, además de, digamos, disponer los residuos sólidos, debe estar orientada a recuperar áreas degradadas. Es decir, si yo tengo una zona con un alto valor ecológico, pues no tiene sentido convertirlo en un relleno sanitario, ¿sí? Lo que se debe buscar, y eso hace parte, digamos, como de los criterios como tal que se deben analizar en la selección del sitio, es que esas digamos, áreas que sean degradadas, sea por actividad, como consecuencia de las actividades antrópicas o de, digamos, que sean degradadas naturalmente, disculpen, pues que estas zonas puedan reconformarse de una forma técnica a partir de este confinamiento de residuos para recuperar ciertas características y de esta forma lograr, digamos, mejorar las condiciones del sitio en procesos, digamos, podrían entenderse como restauración, pero digamos que pues el proceso es bastante largo, ¿no? Entonces debe buscar que sea en la menor área posible, o sea, digamos que no es extenderse, pero si es un área degradada, pues hacer uso de ella al máximo de forma eficiente, ¿sí? Y estos residuos que yo voy a confinar ahí, pues lo que voy a buscar es reducir su volumen mediante un esparcimiento, compactación, cobertura final durante su operación. Y aquí tenemos algunos elementos que quizá ustedes los revisaron en la consulta previa. Frente a los criterios de cómo yo selecciono un sitio de disposición final. Esto es cuando yo hablo de estos criterios, es cuando muchas veces, digamos, en el medio se habla de las determinantes ambientales. ¿Cuáles son esos criterios o aspectos que yo debo analizar para tomar la decisión de, digamos, elegir un sitio para disposición final? Aspectos relacionados con la ingeniería, aspectos ambientales de la zona como tal que yo esté analizando, características hidrogeológicas. Recordemos, por ejemplo, la importancia de, en cuanto a acuíferos, si es una zona, por ejemplo, que sea de recarga de acuíferos, no hay ni la más mínima posibilidad de instalar un relleno sanitario ahí, ¿sí? Mientras que si son zonas que tienen, digamos, bajo riesgo, digamos, bajo potencial de recarga de acuífero, pues es una zona, digamos, que podría ser potencial. Características morfológicas, características paisajísticas, topográficas. Perdón, todas estas características me voy a, digamos, voy a analizarlas para incluso definir qué tipo de relleno voy a implementar acá. Las comunidades, ¿sí? ¿Qué comunidades están cerca? Porque como les decía yo, apreciados estudiosos en la sesión de la práctica integral pasada, no hay una comunidad que quiera un relleno sanitario cerca, eso nadie lo quiere. Entonces, las características como tal deben ser muy técnicas y asimismo, pues que se busque que no afecten las comunidades. Aquí, por ejemplo, me faltan aspectos meteorológicos. Si la dirección del viento, digamos, si el viento predominante se dirige desde el relleno o donde yo voy a implantar el relleno se dirige hacia una comunidad, pues eso va a ser un dolor de cabeza y va a ser una afectación y una molestia para la comunidad. Las características de los terrenos como tal, que digamos las necesidades de adecuación que se tengan y la protección de ecosistemas, es decir, si hay ecosistemas sensibles que estén cerca o no. Otros, digamos, de los elementos que deben tenerse muy presentes son los aspectos del ordenamiento territorial. En el ordenamiento territorial se define cuál es el uso de suelo de un municipio, de un distrito, de un territorio específico, ¿sí? A través de esas posibilidades de uso de suelo que tengan esas zonas, eso es innegociable para poder definir dónde yo voy a seleccionar el sitio de disposición final, ¿sí? Es decir, si yo lo digo, lo voy a hacer en una zona donde el uso de suelo es urbano, es residencial, pues obviamente no tiene viabilidad, por más de que yo intente encontrar unos argumentos.
Entonces, el ordenamiento territorial es clave en esto. También tenemos el decreto 1077 de 2015, bueno, decreto 838 de 2005. A partir de este decreto, lo que se buscó fue promover y facilitar esa planificación y construcción y operación de sistemas de disposición final de residuos sólidos. Entonces, aquí también se dan muchos lineamientos, ¿sí? Que esta creo que esta norma, uno de sus compañeros en la práctica también la citó cuando estuvimos en el sábado en práctica, y el decreto 1077 de 2015, este es el decreto único reglamentario para el servicio, digamos, para el servicio bueno, del Ministerio de Vivienda, y compila también específicamente dentro de este decreto las disposiciones sobre servicio público de aseo. Frente a esto, entonces, tenemos, bueno, ya, el aula. Listo. Frente a estos aspectos del decreto 1077, aquí se habla de un procedimiento específico para las entidades territoriales en términos de esa definición de áreas potenciales susceptibles para ubicación de rellenos sanitarios. Entonces, también es importante que conozcamos esta norma. Y finalmente, el decreto 1784 de 2017 creería que es el más reciente en estos temas, ya que este se centra en actividades complementarias al tratamiento y disposición final de residuos, ¿sí? Cuando yo hablo de esas actividades complementarias, yo puedo hacer referencia a, digamos, a que en la zona del relleno o contiguo al relleno, yo pueda tener un sistema de aprovechamiento de residuos, ¿sí? Para poder hacer esa separación y minimizar la cantidad de residuos que vayan, pero la idea es que haga parte de un sistema de recolección selectiva, cosa que lo que llegue a esta zona se aprovecha, lo que va, digamos, por error al sistema de aprovechamiento, pues se puede trasladar acá y tiene, digamos, otras características para el aprovechamiento que están muy relacionadas, perdón, con algo que se llama minería de residuos, ¿sí? Que es, digamos, una forma que es digamos, una forma nueva en la que se busca implementar en rellenos, pero pues a nivel técnico y digamos de costos, pues es una característica que tiene que ser evaluada y lo que busca es hacer mucho más eficiente la compactación y la reducción de volumen para optimizar el espacio como tal que yo estoy haciendo uso y prolongar la vida útil de mi relleno sanitario. Y también pues menciona las otras actividades de tratamiento, de aprovechamiento relacionadas con la separación e incluso se habla del aprovechamiento de biogás como fuente de energía de los rellenos sanitarios. Entonces, este es también muy importante por esos lineamientos que tiene. Tenemos entonces también los métodos de disposición. Frente a los métodos de disposición, son las características en las que yo defino cómo voy a diseñar mi relleno sanitario, ¿sí? Yo puedo definir que mi relleno sanitario sea de tipo trinchera, ¿sí? Entonces que se haga una excavación como tal, que tengan unos taludes y yo aquí voy a depositar los residuos tipo área. Entonces, a modo de una extensión de terreno en la cual yo voy depositando y voy conformando los diferentes taludes, tengo los frentes de trabajo, voy disponiendo, voy compactando, el frente va avanzando, y así voy subiendo, voy aumentando, digamos, el nivel de las celdas. Y tenemos el de tipo rampa. El de tipo rampa podríamos pensar que es una combinación entre trinchera y área, pero que se da aprovechando las características físicas de una zona. Si yo, Andrés, te pregunto, si yo estoy hablando que una de las características que debemos buscar en el terreno donde podamos pensar en construir un relleno sanitario es, digamos, que es un terreno que esté degradado. ¿Qué se te ocurre que pudiera de pronto ser una opción para instalar el relleno sanitario? Profe, Viendo, podría digamos, ser esas características. un área que haya sido anteriormente como una explotación minera.
Exactamente. Muchas gracias, Andrés. Y además de esa explotación minera, digamos, sí, básicamente las canteras o también zonas donde naturalmente han habido muchos procesos erosivos, que realmente no hay un valor ecológico, digamos, como por la falta de, digamos, de diversidad, de cobertura vegetal, y que por razones específicas sean, por lo que digo, naturales o antrópicas, pues entonces podamos entenderlo. Pero siempre una mina, una actividad de minería puede considerarse como una zona potencial para disponer los residuos o también a nivel de escombreras. ¿Sí? Porque las escombreras como tal es una zona de, digamos, es una zona de disposición final monotipo, ¿sí? Yo me centro en un solo tipo de residuo que son los escombros, ¿sí? En los rellenos sanitarios no se aceptan escombros, ¿sí? O sea, cuando llegan por error, eso es el daño que se le hace, digamos, a la vida útil del relleno es altísimo, ¿sí? Y por eso deben evitarse, digamos, esas malas prácticas. Em, entonces, aquí vemos que tenemos unas características específicas. Miren que aquí en esta imagen vemos en detalle de cómo se van conformando las celdas. Estas vendrían siendo esas celdas diarias, ¿sí? Que yo empecé a conformar y voy, digamos, aumentando el nivel, mantengo respeto, unos taludes para asegurar esa estabilidad, pero entonces ya frente a estos terrenos, ya la maquinaria como tal, ya los vehículos, entonces se va definiendo la logística de cómo van haciendo la descarga. Aquí entonces en este frente de trabajo la maquinaria va compactando, etcétera. Y así se va dando avance a la zona como tal que se haya definido. Una vez se termina esta zona, se puede pensar en que en una zona más pequeña acá, pues se van a configurando otras celdas que se van igual compactando y se va aumentando el nivel hasta, pues bueno, según el diseño, las características propias de del relleno, pero siempre garantizando, digamos, como una estructura a nivel de terraza, ¿sí? O sea, que estas pendientes garanticen esas condiciones para la estabilidad del terreno. En la de trinchera, digamos que una de las diferentes, digamos que una de las características es que se usa es principalmente para terrenos que son totalmente planos y que al ser totalmente planos, pues digamos que una opción se considera entonces hacer excavación y en esta excavación hacer la disposición, ¿sí? A modo de trincheras, como lo dice su nombre. Una de las características para también este tipo de configuración de rellenos sanitarios o sí, de relleno es que la restricción fuerte, muy fuerte, es el nivel freático, ¿sí? El nivel freático en relación a la cota base de la celda, o sea, esta cota inferior que tenemos acá, debe ser al menos entre 1 y 5 metros de profundidad para minimizar el riesgo de contaminación de acuíferos, ¿sí? A causa de los rellenos como tal de los residuos que se disponen aquí. Las pendientes internas, ¿sí? Si yo tengo una pendiente acá interna o una pendiente externa, porque también puede pensarse en una pendiente de tipo externo, pues que se garantice que sea una relación más o menos de 1:1 a 2:1. No pueden ser unas relaciones, digamos, como que sean muy inclinadas digamos, por lo que les había mencionado. El espacio, digamos, yo puedo tener varias trincheras, aquí puedo tener otra. El espacio de estos muros entre trincheras debe asegurarse, por ejemplo, en terreno natural que sea mínimo de 90 centímetros. Entonces son una cantidad de lineamientos específicos para cada uno de los tipos de relleno sanitario que yo, pues el que yo vaya a elegir, ¿sí? En el de área, por ejemplo, este también es recomendado para zonas que son totalmente planas, ¿sí? O también zonas que pueden ser con terreno semi-ondulado, ¿sí? La compactación como tal de los residuos, digamos, en esta configuración de celdas, se espera que al menos sea de unos 30 centímetros, digamos, máximo 30 centímetros. La cobertura, el material de cobertura que hablábamos, que debe ser, yo debo buscar
la eficiencia en mi proceso. Si yo en alguna zona debo hacer una excavación, pues ese material como tal que yo extraigo de ahí, arcillas, digamos, por ejemplo, esas yo las puedo emplear como material de cobertura, ¿sí? Cuando yo empleo ese material de proveniente de la misma zona o de una zona cercana, la altura como tal de esa cobertura es de 10 a 15 centímetros. Pero cuando yo hablo de las celdas como tal, la proporción por literatura se habla de en porcentajes, quiere decir que ese material de cobertura corresponde más o menos al 20 o 25% del volumen de la celda, ¿sí? Em, Cuando yo ya voy a hacer el cierre de la celda, digamos ya esta total, cuando yo voy a hacer el cierre ya definitivo, voy a hacer la cobertura como tal, ya tiene que ser incluso de 60 centímetros. O sea, estas intermedias pueden ser de 10 a 15, pero ya la final sí deben ser de al menos 60 centímetros. Otras características es, por ejemplo, para rampa, pues aquí tenemos un poco más detalladas esas características, ¿sí? Y no es que no estén en las otras, ¿sí? Sino que aquí no se ven en los detalles. Por ejemplo, la recolección de los lixiviados. Los lixiviados deben estar siempre recolectándose de las celdas en el punto bajo de la celda. ¿Sí? Acá yo tengo, por ejemplo, una, pero yo debo velar porque asegurar que cada una, digamos, de mis celdas hace parte de cada nivel, hace parte de una red como tal que me permita conducir los lixiviados hacia unos sumideros, hacia unos puntos que a través de los cuales pueda, sea bombearse a la piscina como tal de lixiviados, a donde se va a hacer el sistema de tratamiento, o digamos que de forma a modo de gravedad se pueda conducir hasta ese punto porque topográficamente pues sea un punto más bajo. Si yo necesito perfilar un terreno por las características para mi relleno, es lo que les digo, la extracción del material como tal de cobertura, yo debo hacer un decapote, debo asegurar que las superficies, todas las bases, en todos los rellenos, no solamente en este de rampa, sean impermeabilizados, que las arcillas como tal que yo vaya a emplear para impermeabilización de esa base sean de específicamente, digamos que tengan una muy baja permeabilidad para garantizar que se minimicen los riesgos en los que se pueda quizá infiltrar, digamos, lixiviados al suelo. Bueno, adicional a esto, pues digamos que deben haber cunetas de drenaje que me permitan manejar las aguas de escorrentía para que no vayan a llegar al relleno y que se sumen a los lixiviados, ¿sí? Yo también debo asegurar que las celdas como tal, pues yo voy configurándolas, como les digo, el material de cobertura que se vería como este borde y pues el frente de trabajo es donde yo voy disponiendo, ¿sí? Otra de las características es que específicamente para rampa, ¿cuándo usamos esta normalmente? Esta rampa, esta técnica se usa cuando los terrenos pueden tener pendientes entre moderadas y pronunciadas y pues digamos que frente a esas características pues debe uno ajustarse al terreno para hacer la configuración de las celdas, ¿sí? La pendiente a nivel interno de las celdas. La pendiente digamos que debe ser entre 10 y 15 grados para asegurar el drenaje, porque no puedo, digamos, correr el riesgo que el drenaje de los lixiviados se retenga, ya que el contenido de humedad, si se acumula en las celdas, pues eso puede ser un factor que haga incremente los gases como tal que se están generando y aumente el riesgo de inestabilidad como tal de las celdas. Profe, Eh, sí, adelante, Andrés. yo tengo una duda grande ahí. El tema de las aguas, lluvias y aguas superficiales mientras se está construyendo. O sea, cuando ya está hecha la celda, pues yo entiendo que eso tiene unos drenajes y una serie de cosas que recogen esa agua. Pero Ujú. mientras se está construyendo, ¿cómo se maneja esa agua? Bueno, ¿cómo se maneja? Cuando tú hablas de celdas diarias, por eso es que tú aseguras siempre que la celda diaria va a quedar cubierta, ¿sí?
Entonces, yo estoy operando en este punto y este es el único punto que está descubierto. El resto de zonas están cubiertas con arcilla como tal, material impermeabilizante o lo que hablábamos de la geomembrana para minimizar el riesgo que se infiltre agua lluvia. Y digamos que a nivel de escorrentía, el agua de escorrentía a nivel perimetral, debe haber unos canales como tal perimetrales que me permitan contener el agua, ¿sí? Digamos, en esta zona, que me permita contener el agua de escorrentía y que la evacúe hacia otra zona diferente que lo que corresponde a los lixiviados, ¿ves? Sí, pero eso es, digamos, perimetralmente. Pero siempre, todas las celdas, digamos, la celda diaria debe tener su cobertura diaria. No es que yo deje una celda totalmente descubierta y no, simplemente a veces no sé si de pronto tú has tenido la posibilidad de ver la visita virtual al relleno sanitario de Doña Juana. Nos explicaba el ingeniero que muchas veces, digamos, uno puede, bueno, uno tiene la celda como este frente de trabajo y digamos que hace una cobertura temporal, puede ser con arcilla o digamos con un material que pues para poder hacer la cobertura y al día siguiente se levanta y se continúa disponiendo acá. Pero yo debo asegurar que sea la mínima cantidad de agua que pueda ingresar a este sistema para que no se conduzca a los lixiviados, o sea, para no aumentar los lixiviados de mi relleno, ¿sí? ¿Queda claro, digamos, tu inquietud con eso, Andrés? Sí, profe, sí, ahí me queda claro. Listo. Muchas Aquí gracias. mira que con este detalle se puede quizá ver un poco mejor. Digamos, otras de las características que quizás ya hemos mencionado algo son la impermeabilización, ¿sí? En características de impermeabilización yo debo tener impermeabilización por todas partes. Impermeabilización de fondo, ¿sí? El fondo, digamos, como tal, para minimizar precisamente el riesgo de contaminación de estas aguas subterráneas, ¿sí? De los acuíferos. Cuando yo tengo esa impermeabilización, miren cómo es acá. Yo tengo el residuo como tal que está compactado, ¿sí? Tengo una capa de arcilla, tengo una capa de arena y el suelo como tal con la cobertura vegetal. Esa sería como la conformación que se tiene acá, ¿sí? Si yo miro el detalle acá, mira que acá hay una impermeabilización y digamos que acá, acá se tiene una, digamos, aquí es una doble protección. Tenemos la arcilla como tal que se impermeabiliza. De acuerdo a los documentos técnicos, por ejemplo, como en el RAS, se especifica que además de la arcilla hay que instalar geomembrana. O sea, es una doble barrera, doble seguridad, porque es que imagínate si yo ya tengo compactado y ocurre una infiltración de lixiviados, imagínate cómo sería corregirlo si ya los residuos están compactados, ¿sí? Entonces, frente a eso, por eso se tienen, digamos, lineamientos específicos para prevenir, digamos, esas fugas. Entonces, aquí se tiene la arcilla, mira que se tiene una arena, se tiene, digamos, esta sería como la membrana como tal para, digamos, impermeabilizar, y entonces el sistema colector de los lixiviados podría ser este, y este casi que, digamos, aquí lo consideran como quizá de emergencia, ¿sí? Pero, o puede pensarse también que sea, digamos, si se usa, digamos, un sistema como geotextil, se puede hacer una permeabilidad para que, digamos, hacer más eficiente la infiltración de los lixiviados, ¿sí? Porque esta tubería se puede colmatar. ¿Sí? Y si se colmata por la cantidad, digamos, de sólidos pequeños que vayan en los lixiviados, pues, ¿cómo se hace si se colmata? Pues, digamos que las características, y lo vamos a ver más adelante, para poder hacer esta red, digamos, este sistema de recolección de lixiviados, pues debe asegurar que se minimicen los riesgos de colmatar el sistema. Miren que entonces acá tenemos que, digamos, bueno, tenemos nuestra celda, mira el terreno cómo es, digamos que este nivel de terreno debe cumplir con la altura del terreno que se haya acordado desde el relleno sanitario sobre el cual se tenga la licencia, ¿no? Esa altura como tal no debe sobrepasarse, pero mira que tiene una pendiente, ¿sí? Y esto es para precisamente asegurar esa escorrentía. Y acá, aunque no se muestra en detalle, se esperaría que en esta zona
digamos, para proteger digamos, el riesgo de infiltración, aquí debería haber un canal perimetral para poder manejar las aguas lluvias. ¿Sí? Y que se prevenga digamos, como el ingreso como tal al sistema. En este ejemplo de relleno de celda, de relleno sanitario, miren que tenemos otras características. Cuando yo tengo, digamos, un sistema de lixiviados, pues el sistema de lixiviados debe tratar de asegurar que el lixiviado, digamos, llegue a un sumidero, a un punto bajo, desde el cual, digamos, si el punto como tal donde está mi sistema de tratamiento, pues está al mismo nivel, yo lo puedo enviar por gravedad, pero si no, yo debo tener unos sumideros a través de los cuales yo deba bombear específicamente estos lixiviados y llevarlos a la planta de tratamiento de lixiviados. Miren que deben haber sistemas de monitoreo para supervisar que el agua subterránea no se vea afectada por alguna posible fuga. A nivel de suelo también debe haber, digamos, un pozo de monitoreo para tomar muestras en caso que se detecte, digamos, quizá alguna filtración. Y también, miren que acá, digamos, se tienen puntos también de muestreo, no solo para lixiviados, sino para monitorear fugas de gases, porque los gases como tal, pues deben estar configurados, o los gases deben estar, digamos, evacuarse a través de chimeneas dentro de la misma celda. Cuando no digamos, cuando no se tiene un sistema que permita evacuar todos los gases, el gas que se genera al interior de la celda, pues el gas por la misma presión puede primero generar fisuras, puede, digamos, afectar la estabilidad también de la celda y se pueden generar fugas hacia, digamos, otras zonas, incluso hacia el agua subterránea, y esto también pues puede representar riesgos. Entonces deben haber puntos de monitoreo que aseguren precisamente que la evacuación de los gases se hace a través del sistema, sea de chimeneas o sistema colector, y pues las Profe, oportunidades de aprovechamiento que se pudieran dar. Dime, Andrés. yo he visto en algunos rellenos pequeños, pues como más pequeñitos, no a nivel de ciudad, que utilizan es como unos muros de piedra para sacar Sí, esos gases. Hacen, ahora te hacen- voy a Ahora vamos a ver una foto, exactamente, como el tipo gaviones que se hace eh, con malla metálica y es que eso es lo que favorece el flujo como tal del gas. Bueno, y lo entonces, otro, profe, es que los lixiviados los recogen en el fondo del relleno y no los sacan, sino que los dejan ahí que maduren. Pues no tienen una así es. piscina de lixiviados, sino que los recogen en el fondo. Así es, entonces se recogen en el fondo, pero de alguna forma se deben conducir y luego ser bombeados o dirigidos al sistema de tratamiento. Depende también es de las características de qué tantos residuos se están generando ahí y qué tantos lixiviados por las características propias de los residuos. Y aquí tenemos, bueno, ya nos toca avanzar porque tenemos solo ya 15 minutos, por lo que ya pasamos a la práctica, a la continuación de la práctica. Entonces, voy a ponerle un poquito de velocidad a esto. Pero miren, aquí sería, digamos, como esa configuración. Miren cómo se configura respetando esos criterios que les he mencionado. Miren que las celdas como tal diarias, entonces, cómo se van asegurando esa configuración independiente. Cada sistema, los lixiviados como tal se manejan a modo como los sistemas de alcantarillado. Entonces, cada sistema tiene su sistema, digamos, recolector que conduce hasta un punto, un sumidero, y a través del cual entonces ya se pueda llevar o bombear hacia el punto como tal donde se vayan a tratar los lixiviados. Las características de vegetación, las vías de acceso que se mencionaban, la báscula, la zona de pesaje, el patio, digamos, de maniobras, porque los vehículos tienen que tener un espacio para poder movilizarse, para dar reversa, el vehículo que debe estar en espera mientras el otro descarga, el frente de trabajo, las máquinas como tal compactadoras, todas las características como tal que yo debo tener en el relleno. Miren, el monitoreo de aguas subterráneas, un monitoreo de gases, etcétera. Pero todos estos sistemas, digamos, a nivel operativo, deben considerarse desde el mismo diseño.
Mira que aquí ya vemos que las características del acondicionamiento del drenaje de lixiviados. Usualmente el sistema que se hace, que se diseña, es un sistema de drenaje como tipo espina de pescado. La tubería debe ser perforada, pero digamos, esto no es simplemente de decir, no, yo le hago una perforación pues, de 1/8 y le hago tantas perforaciones cada tanto porque me parece que queda bien así. No, los diseños como tal, y para ahí es donde viene a jugar la importancia del RAS. Ahí se establecen cuáles son los cálculos del diseño que según el volumen de lixiviados que se genera, pues cómo debe ser ese diseño de perforación para garantizar el drenaje y la evacuación total de los lixiviados. Las zanjas, o sea, yo acá tengo una impermeabilización con arcilla y encima, miren que tengo la geomembrana y sobre esta ya dispongo todo esto, como les digo, está en el RAS, el material, digamos, de apoyo de la tubería, que sería grava, y la tubería como tal. Miren la tubería cómo está envuelta en esta grava porque tiene a modo de, digamos, a modo de filtración para retener sólidos y asegurar que no se vaya a colmatar, a obstruir esta tubería porque si no, pues sería gravísimo. Y miren que encima tiene nuevamente aquí lo que se dispone es un geotextil que me filtre precisamente ese material que me permita filtrar y retener ciertos sólidos para garantizar, digamos, como la evacuación, las mejores condiciones de evacuación de esos lixiviados y asegurar la vida útil, digamos, de ese sistema de evacuación hasta ya que el relleno deje de producirlos. El sistema de recolección, digamos, tiene que tener en cuenta ese caudal máximo y depende de la capacidad como tal de disposición del relleno, el tamaño del relleno, si es un relleno para menos de 15 toneladas día o si es para mayor a 15 toneladas día. Aquí, bueno, tengo otras características que ya les mencioné, los dejo en la grabación para que ustedes lo consulten para poder, digamos, terminar el tema, por lo que ya tenemos solo 10 minutos. Listo. Para el cálculo de generación de lixiviados, yo tengo que entenderlo como un balance. A modo de balance, debo entender que hay unas entradas como tal, sean del agua por precipitación, cuando es geomembrana, cuando yo uso geomembrana sería cero, ¿sí? Porque queda totalmente aislado. Y entonces los aportes son otros. Específicamente, digamos que si hay agua de material de la cobertura, agua en los residuos sólidos, ¿cuál es esa humedad que tienen los residuos sólidos? Agua en los lodos, cuando se admiten lodos, porque realmente ese contenido de agua, los lodos como tal no se aceptan en rellenos sanitarios porque deben tener unos manejos específicos. Por ejemplo, los biosólidos de las plantas no se deberían aceptar. Frente a, digamos, hay unos procesos también de evapotranspiración. El proceso de formación de lixiviados y de formación de gases también tiene digamos, alcanza a tener una generación de energía o una salida de vapor, ¿sí? Que hace parte de esa humedad que puede estar presente en el gas y ya entonces la salida como tal del agua de percolado que sería el lixiviado. Entonces, todas estas características yo tengo que analizarlas y para poder, digamos, hacer el cálculo como tal de lixiviados. El RAS nuevamente, ¿sí? Aquí en el cálculo de lixiviados se hace a partir de los pesos de los diferentes residuos que comprenden, que hacen parte de mis residuos sólidos que estoy disponiendo y entonces estimo cuál es esa cantidad como tal de lixiviados que digamos que se pueden generar en mi diseño. Existen diferentes métodos de cálculo. El RAS, digamos, establece pues debería ser digamos, el lineamiento principal, pero siempre y cuando, digamos, uno demuestre que es una fórmula, un método de cálculo que sea válido para el diseño, uno lo puede proponer, ¿sí? Y el acondicionamiento de celdas, esto es lo que me decías. Mira que así sea relleno pequeño o grande, esta es la configuración, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Cuando yo hago esta conexión, esto yo lo voy a conectar a lo largo en la medida que vaya
aumentando el nivel de mis celdas, digamos cuando vaya aumentando el nivel en el relleno, entonces voy extendiendo esto. Pero básicamente esto está con un sistema de perforaciones, ¿sí? De una tubería, tengo un material, digamos la grava y las rocas que me permiten evacuarlo, y pues lo ideal es que tenga una tubería de ventilación. Aquí, por ejemplo, no se vería, debería tener, digamos, como ese desfogue para poder hacer, digamos, la evacuación. Cuando yo tengo esta celda a nivel del suelo, pues ya, digamos, en la etapa final del relleno, pues yo puedo hacer un sello, un sellamiento de esta zona para que se garantice la canalización solo a través de esta tubería, ¿sí? Y esto se hace a través de una mezcla de arena y bentonita, que es una arcilla, así como con geotextil. Cuando no se tiene esto, sino más a nivel de, digamos, de instalaciones hidráulicas, también se puede hacer a partir de el uso de bridas, digamos en PVC, con juntas de goma que permitan hacer un empalme perfecto y se asegure con una geomembrana ese aislamiento para canalizar esa evacuación a través de estas tuberías. Esto es lo que en la norma, de las normas que les hablé, es lo que hablamos como sistemas de control pasivo. Los sistemas de control pasivo, por norma, digamos que se dan específicamente para digamos, para los de rellenos sanitarios que sean pequeños, pero cuando el relleno sanitario tiene, digamos, es para mayor de 200 toneladas, de disposición de más de 200 toneladas al día, pues ya ahí sí se requiere evaluar un sistema de control activo. Entonces, en ese sistema de control activo ya tenemos una configuración de unas tuberías, un sistema de tuberías que me permite capturar e incluso de forma forzada estos gases, ¿sí? Y esto me lo impulsa, digamos, a un proceso, digamos, de limpieza, unos equipos para depurar, digamos, reducir el contenido de humedad, digamos, como mejorar las características, y a través de esto yo puedo tener una fuente de energía alternativa, ¿sí? En la que me permita abastecer las características, digamos, la infraestructura, la parte, digamos, de, de oficinas que se tenga en el relleno sanitario e incluso, pues, digamos, poder tener la posibilidad de entregar o comercializar parte de esa energía al sistema eléctrico, ¿sí? Al sistema de energía de la zona. Entonces, hasta eso es posible hacerlo cuando, como les digo, para tuberías, perdón, para rellenos mayores de 200 toneladas día, sí es necesario que se deba hacer esta configuración, digamos, se debe evaluar la viabilidad, porque el biogás también depende de esas características de los rellenos de los residuos que yo estoy disponiendo ahí. Entonces, según esas características, si la cantidad de biogás que se produce en el tiempo no es rentable frente al costo como tal digamos, de la inversión para un sistema de generación de esta energía alternativa, pues no va a tener viabilidad. Pero sí debe garantizarse que esas salidas como tal, cuando yo no lo aprovecho, ya es cuando se habla como en las petroleras que se tienen las TEAs y se garantiza que siempre se esté quemando ese gas como una medida de control de esos gases de efecto invernadero, específicamente metano que se está generando. Bueno, ya entonces también para el cálculo de drenajes de lixiviados, pues existen diferentes métodos de cálculo. Estos sistemas de cálculo, pues digamos que este es el que se muestra del RAS, donde me muestra que la composición de mis residuos sólidos, y miren, a nivel molecular, o sea que yo hablo de cuánto tiene de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, los diferentes residuos que yo tengo acá, esa composición de mis residuos sólidos sumado al agua, me va a proporcionar unas características de biodegradabilidad, ¿sí? En el que se va a generar esa materia orgánica que ya se está degradando y se genera gases, que es específicamente metano y dióxido de carbono, y entre otros pues en menor composición, pero siempre estos van a ser los principales que se generan. Miren que ya aquí entonces el análisis, estos subíndices ya hablan de la composición molar, ese análisis elemental de esos residuos sólidos que se están disponiendo ahí para poder calcular cuál es ese volumen generado de biogás. Listo.
Entonces, ya para cerrar este contenido temático, en el diseño de las celdas, pues yo debo tener unas características específicas según el tamaño de mi relleno, o sea, la capacidad que tiene para manejar mi relleno sanitario, ¿sí? Si yo hablo de un relleno que sea de compactación manual, la altura, por ejemplo, de la celda debe ser igual o menor a 1.8 metros. En compactación mecánica, la altura como tal de la celda debe ser igual o menor a 3.3 metros. Esto es lo máximo que puede tener, digamos, esa celda. Las especificaciones para los taludes, ¿sí? Digamos que deben... digamos que para un sistema de compactación mecánica, pues ya se requieren hacer análisis de estabilidad. Eh, las capas como tal de residuos, ¿sí? Deben ser de 30 centímetros, o sea, esas serían las capas casi que diarias de las celdas diarias, digamos, para yo poder asegurar esa compactación. Entonces, la compactación yo la hago es a través del pisado con el material, digamos, la maquinaria compactadora, ¿sí? Entonces, ese pisado, entre más veces pase, y entre menos alto sea, pues voy a asegurar una mayor compactación. Miren que las capas entonces para de compactación mecánica permite que sea un poco más alto, de 45 centímetros, ¿sí? Y otras características, aquí pues mencionamos digamos, las pendientes en la superficie final o la compactación como tal, que digamos la densidad que se espera ideal sería de más o menos unos 850, bueno, 0.85, no, 850 kilogramos por metro cúbico. Miren que acá tenemos estas características que veíamos en las celdas. ¿Qué profundidad va a tener? ¿Cuál es el ancho? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la pendiente que debe tenerse? Porque esa pendiente también asegura la escorrentía, digamos, ya digamos, a nivel de cuando ya esté cubierta la celda diaria. La densidad de la compactación. Todos estos elementos me van a asegurar la vida útil de mi relleno, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo. Como les digo, yo tengo una maquinaria que está compactando un material, ¿sí? Digamos, un material específico, los residuos, ¿sí? En el número de pases que yo tenga, miren que se especifica de 5 a 8 pases con esa maquinaria para asegurar esa compactación. Cuando yo hablo de un volumen específico de 104.000 toneladas al año que voy a disponer en un relleno y la capacidad del relleno, o sea, el volumen útil de mi relleno es 1.529, perdón, 1.529.000 metros cúbicos, miren cómo se comporta digamos, esa vida útil en términos de la compactación. Si yo hablo solo de 593 en compactación, la vida útil va a ser de 9.6 años, ¿sí? Y la ganancia, digamos, aquí sería el punto de referencia. Pero, ¿qué pasa si lo compacto más? Miren que la vida útil, o sea, este volumen como tal, o digamos la capacidad del relleno, la vida útil del relleno se puede aumentar a 11.5 años y si yo llegara hasta 949 kilogramos metro cúbico, esto sería hasta 15.3 años la vida útil que yo lograra ampliar esta misma capacidad de relleno. Entonces, así yo puedo prolongar la vida útil del sitio, voy a reducir la cobertura diaria y la excavación, porque digamos que estoy haciendo mayor provecho de esa celda, digamos, diaria, voy a lograr reducir espacios vacíos que van a asegurar, digamos, mayor estabilidad de las celdas y voy a minimizar la percolación de fluidos y la migración de metano. O sea, digamos que se garantiza como unas mejores condiciones para a nivel operativo y en términos a futuro de la vida útil. Obras complementarias, tenemos cerco perimetral, digamos que de trama vía circundante, bueno, estas otras características que ya no alcanzamos a ver por la hora, y finalmente la clausura y la posclausura, ¿sí? En esta etapa de clausura y posclausura, pues deben tenerse también aspectos específicos de diseño y estos se establecen en el plan de cierre, o sea, desde mi diseño del relleno sanitario yo debo ya tener claro cuál es el plan de cierre que debo tener, ¿sí? Características como el diseño de la capa de sellado, esa cobertura final, como les decía, la cobertura final, digamos, de esa arcilla, digamos, de aislamiento puede ser
hasta de 60 centímetros para, digamos, maximizar esa protección y debe, digamos, la cobertura final debe propender por su integridad, o sea, que se conserve, que se garantice, digamos, una infiltración de agua lluvia en esa zona subsuelo sin que tenga contacto con los residuos porque pues ya están confinados y aislados por la última capa de impermeabilización con arcilla, ¿sí? Y esas, digamos, frente a las características, pues yo voy a tener sistemas de control de aguas superficiales y de drenaje. Mira lo que me preguntabas, Andrés. Si ves este canal colector perimetral, esto hace parte de la recolección de aguas lluvias para conducirlas a otra zona diferente de lo que serían los lixiviados como tal, ¿sí? El control y tratamiento de los lixiviados, o sea, así ya el relleno cierre, se deben seguir controlando, monitoreando, el sistema de tratamientos debe continuar trabajando. Miren ya, digamos, con la cobertura vegetal, cómo son esos sistemas de desfogue que pues ya no se genera tanto biogás, pero pues deben estar esos sistemas como tal y pues debe hacerse el monitoreo ambiental permanente para prevenir, digamos, factores como erosión, pérdida de la cobertura que pueda, digamos, afectar esa integridad de las celdas y que pues ocasione más lixiviados, infiltración de aguas lluvias, etcétera. ¿Listo? Profe, ¿cuánto Bueno. tiempo después del cierre del relleno hay que seguir haciendo ese monitoreo? Normalmente, pues es que eso depende digamos, de los residuos, pero por lo menos los lixiviados como tal se pueden prolongar, digamos, digamos, 5 años, 10 años, podría ser a veces hasta unos 10 años de monitoreo. O sea, mínimo 5 años después, pero no, tendría que ser hasta más, hasta unos 10, fácilmente. Ok, gracias. Bueno, hasta aquí entonces, Andrés, hemos llegado apreciados estudiosos, hemos llegado al cierre del contenido temático. Perdón por el último, digamos, la velocidad de última hora, pues entendiendo que ya tus compañeros pues nos están esperando muy seguramente para el inicio de la continuidad de la práctica integral. Entonces, les agradezco mucho la atención. Cualquier inquietud que tengan para el desarrollo de la actividad evaluable, no duden en contactarme a través de mi número telefónico 311-218-8531 o también a través de los canales de comunicación, buzón de Canvas y correo electrónico. Muchas gracias a ustedes y bueno, ya nos vemos, Andrés, en un momento. Ok, profe, muchas gracias a usted. Nos vemos entonces en un ratico. Vale, en un ratico, ya en un minuto. Que estés muy bien. Yo me demoro 10 minuticos porque tengo que hacer un desplazamiento. Ok, bueno, perfecto, ya nos vemos.